Hola, soy Jaime Peñuela de teubicamos.com. Muchas gracias por ver este video. Hoy vamos a ver cómo contestar comentarios positivos o negativos que nos hagan nuestros clientes en Internet. Una de las grandes virtudes que tiene Internet es que me deja escuchar a los clientes porque los puedo leer sus comentarios, lo que quieren hablar conmigo, y también es una comunicación de doble vía porque ellos van a escuchar lo que yo quiero decir de mi producto o de mi servicio. En el momento en que tú abras una red social para tu negocio, es una puerta que se está abriendo para que el cliente se comunique. Entonces acuérdate que siempre que abras alguna de esas puertas, ya sea una red, ya sea el sitio web, ya sea un newsletter o un boletín que mandas por correo electrónico, esa puerta tiene que ser posible contestarla en caso de que algún cliente quiera comunicarse conmigo a través de ese canal. Entonces acuérdate que tienes que estar preparado para poder responder a los comentarios o preguntas que te hagan por ahí. Piensa en esos comentarios como una posibilidad para mejorar tu empresa y para crecer. En los comentarios uno puede recibir una retroalimentación de algo que pasó, algo para mejorar para su producto. También puede ser algo de la ubicación que estaba cerrada, que aparece en internet supuestamente donde el horario estaba abierto, pero cuando llegó el cliente no estaba. Puede ser también que la ubicación esté mal hecha y entonces dentro de los comentarios van a poner llegué al sitio donde supuestamente tenía que llegar pero no estaba. Entonces siempre utilicemos esos comentarios para escuchar lo que el cliente nos dice para poder mejorar. Vamos a ver cómo estructurar una respuesta que sea clara y que se le pueda contestar a todos los clientes que te contacten para que quede muy bien hecha y pueda responderle correctamente a ese cliente en Internet. Hemos estructurado esta respuesta en 4 partes. La primera es saludar por el nombre. La segunda es dar gracias por tomarse el tiempo de contactarnos. La tercera es contestar exactamente lo que la persona está preguntando o lo que nos está comentando. Y la cuarta es despedirnos. Fácil. Antes de empezar con unos ejemplos de la respuesta, tenemos que definir cuál es la voz de tu marca. ¿Qué es esto? Es si la marca es alegre, si es fresca, si es un poco más seria porque atiende unos clientes más corporativos, más serios, entonces tengo que hablar diferente. Si tengo que hablar de tú o hablo de usted. Entonces necesitamos definir esto. Entonces una tarea que va a quedar es definir cuál es esa voz de la marca. Seria, alegre, divertida, más aseñorada. Puede ser que sea una voz de una mujer o que sea una voz de un hombre. Entonces necesitamos definirla muy bien y esa es la tarea número 1 antes de empezar a contestar. Listo. La primera parte de esa respuesta es saludar por el nombre. Hoy en día en Internet es muy sencillo poder saber qué persona me está dejando el comentario o le está dejando el comentario a mi negocio. La idea aquí es devolverle eso. Si uno ve que se llama Alexander, que se llama Sandra, pues devuélvale hola Alexandra, hola Sandra, muchas gracias por tu comentario, pero inicialmente el nombre. Generalmente los comentarios que nosotros revisamos siempre se hacen en fichas de Google Mi Negocio y los comentarios ahí directamente. La persona que lo está haciendo lo hace con su cuenta de Google. Entonces no hay ningún problema porque generalmente no va a decir gatita 001, sino que va a decir el nombre de la persona y a esa persona tenemos que contestarle. Acuérdese cuando su mamá le decía, mijo, salude. Entonces es exactamente lo mismo. Salude por el nombre antes de contestar. La segunda parte de la respuesta es dar las gracias. Dar las gracias porque la persona está supremamente ocupada, pero se está tomando el tiempo de contactarnos y de al menos escribir lo que quiere decirnos a nosotros, ya sea como empresa o ya sea por el producto que nosotros le vendimos, producto o servicio. Entonces, de las gracias. Hola Alexander, hola Sandra, primer punto. Segundo, gracias por contactarnos, gracias por escribirnos, gracias por tomarse el tiempo de escribirnos. En este momento su mamá estaría sacando una lágrima así de ay, tan educado mi hijo cuando está contestando. Entonces acuérdense de dar las gracias como segunda parte de esta respuesta. La tercera parte es contestar exactamente lo que la persona nos está escribiendo.
Si por ejemplo tenemos un restaurante, en el restaurante vendemos hamburguesa, la persona nos dice deliciosas, espectaculares sus hamburguesas, nosotros le vamos a contestar, nos encanta que te gusten nuestras hamburguesas, bla, 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 algo adicional. Si ya el cliente es más específico, tenemos una hamburguesa que es, no sé, vegana, entonces me encanta su hamburguesa vegana. Nos gusta mucho que te guste nuestra hamburguesa vegana, acuérdate que tenemos 10 opciones de salsas para que escojas la próxima vez que vengas. Seamos muy específicos y muy exactos en contestar lo que la persona nos está preguntando o nos está diciendo o está escribiendo positivo acerca de nuestro producto o servicio. ¿Qué hace esto? Que la persona realmente sienta que la estamos escuchando. Porque es súper incómodo cuando yo estoy hablando con alguien, la persona me contesta por allá de otra cosa, o lo que se está volviendo de moda que es usar robots o chatbots o un millón de cosas donde se vuelve tan impersonal el contacto que la persona escribe y estamos esperando que hayan unas respuestas automatizadas para que me contesten cualquier bobada. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es contestar exactamente lo que la persona nos está diciendo. Y si es una pregunta, pues con mayor razón. O sea, no es que sea una respuesta automática, sino que respondamos exactamente lo que el cliente quiere saber. De aquí viene otro punto y es que no automatice las respuestas en este momento. Ya si usted es una empresa de 10.000 empleados donde dice, no viejo, tengo que automatizar la respuesta porque si no, no soy capaz de responderlas, listo, trate de hacerlo lo mejor que pueda. Pero si usted es un empresario, un pequeño, mediano empresario, donde usted todavía puede tener una persona que escuche al cliente y que pueda contestarle como ser humano, contéstele así. No se ponga a automatizar respuestas que realmente lo que hacen es alejar al cliente y nos hace perder esa conexión como humanos y el cliente lo siente. Y el cuarto y último punto de esa respuesta correcta para su cliente en internet es despedirse. Decirle nos vemos pronto en el restaurante, muchas gracias, te esperamos pronto para que vuelvas, la próxima vez que nos visites te vamos a probar una nueva salsa. Despedirse porque este es un cierre muy importante para toda la respuesta que se está dando. Entonces, en resumen, haga lo que su mamá o su papá le enseñaron, a saludar, a contestar, a poner atención a lo que le están hablando para poder responder exactamente eso. Acuérdese de haber saludado por el nombre y a despedirse. Entonces, con eso vamos a tener unas excelentes respuestas y eso nos va a acercar mucho a clientes actuales y a clientes potenciales que cuando vayan a revisar comentarios que hayan hecho otros clientes sobre nuestro producto o servicio, vean esta empresa sí responde y vea cómo responde de bien. Acuérdense que no importa si el comentario es negativo, lo importante es que nosotros como empresarios respondamos a ese comentario, o sea, poner la cara porque comentarios negativos siempre va a haber, alguien lo va a poner que no le gustó, que no hizo, que no me dieron, pero si yo me quedo callado, los otros clientes potenciales que vayan a ver digan por qué sí responden estos positivos, por qué no responden los negativos. Respondamos esos comentarios negativos. Si lo hacemos bien, lo que estamos haciendo es que cuando la persona lea diga, es que a esta persona le pasó determinada cosa, pero eso no me va a pasar a mí. Entonces, responda y aprovechemos esta oportunidad que tenemos de contactarnos uno a uno con los clientes en internet. Mi nombre es Jaime Peñuela de teubicamos.com. Hasta la próxima.